El Evangelio de este día nos presenta tres grandes contrastes. Un contraste entre los judíos y los samaritanos. En segundo lugar, un contraste entre la gratitud y la ingratitud. Y un tercer contraste entre el hecho de la curación que hace Jesús y la fe de uno de aquellos 10 leprosos. Y luego llama poderosamente la atención en qué momento estos hombres quedan curados. Veámoslo despacio en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos 11 al 19, dice la palabra del Señor: En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iban a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Además, queridos hermanos y hermanas, de estos tres contrastes entre los judíos y los samaritanos, contraste serio, porque si a alguien le querían insultar, basta que le dijeran samaritano. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Pero resulta de que aquí queda como modelo un samaritano. Mira la misericordia del Señor. Fue el samaritano el que regresa a agradecer al Señor. Y viene aquí el segundo elemento, que el contraste entre gratitud e ingratitud. Es el samaritano el que es humano, el que es fraterno, el que se acerca, se postra y da gracias por la curación. Los otros 9 cumplen los rituales del templo, pero no son agradecidos. Y el tercer contraste llama poderosamente la atención, que quedaron curados los 10. Pero a este que recibe el hecho de la curación, se le dice: tu fe te ha salvado. Se pasa de la salud física a la salvación espiritual. Pero lo que llama poderosamente la atención es cuando estos hombres quedan curados. Y dice el Evangelio que quedaron curados mientras caminaban hacia el templo. Esto es importante, porque para la cultura judía el templo es el centro a nivel espiritual, a nivel religioso, es el centro a nivel económico, es el centro a nivel político, es el centro
donde se consideraba lugar exclusivo para encontrarse con Dios. Pero cuando Jesús vino a este mundo y fue al templo, fue para agarrar un látigo y sacarlos a todos y descalificar lo que ahí se hacía. Y llama poderosamente la atención que en la última cena hay una pregunta de los discípulos magistral. Y la pregunta es: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Los discípulos están angustiados, desesperados por un lugar donde se pueda tener ese encuentro, por un lugar donde haya fraternidad, por un lugar donde se haya intimidad con Cristo Jesús. Y Jesús les va a decir: vayan a la casa de fulano y preparen allí la cena pascual. A partir de este pasaje, de la importancia de un lugar para una cena, para el encuentro con el Señor, para la Eucaristía, siempre se ha pensado en templos. Pero de tantos templos en el mundo, yo quiero que me permitan una palabra sobre el templo más importante para la religión católica. Y me refiero a la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es la primera que es consagrada como basílica al Señor, y por tanto es importante, es fundamental, a tal grado que la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. ¿Y dónde está su historia? Sencillo. La Basílica de Letrán perteneció por muchos años a la familia Laterano. Luego, por A o B motivo, la tomó Constantino. Y el año 324, Constantino la dona al Papa Silvestre. Y a renglón seguido la van a consagrar basílica, que significa casa del rey, y el templo principal de todos los templos del mundo, la Basílica de Letrán, llamada después la Basílica de San Juan. ¿Y por qué? Porque la Basílica de Letrán también tiene dos preciosas capillas, una dedicada a Juan Bautista y la otra dedicada a Juan el Evangelista. Y por eso le llaman la Basílica de San Juan. Y luego fue llamada también Basílica del Divino Salvador, porque allí hay una imagen preciosa del Divino Salvador del mundo, y cuando un judío la golpeó, tras el impacto, echó sangre. Y por eso es conocida también como la Basílica de el Salvador del mundo. Esta basílica es símbolo y es la basílica madre de todas las iglesias del mundo. Y nos hace pensar también en cada hombre y en cada mujer, consagrados a Dios, pero que también 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿o ignoráis, hermanos, que vuestro cuerpo es templo y sagrario del Espíritu Santo? Y quien destruye este templo, Dios le va a destruir, y este templo son ustedes. Consagrar, venerar la primera basílica de Letrán en la religión católica también nos lleva a pensar
en cada hombre y en cada mujer consagrado y gran templo de la Santísima Trinidad, gran templo del Espíritu Santo. Por tanto, reverenciar, querer y estimar cualquier templo nos lleva también a estimar, reverenciar los templos vivos, que es cada hombre, que es cada mujer. Como dijo San Pedro, que la iglesia está compuesta de piedras vivas. Y esas piedras es cada hombre y es cada mujer. Y las piedras nunca son iguales. Hay piedras grandes, hay piedras pequeñas. Hay piedras redonditas, hay piedras carrasposas. Así es la iglesia, constituida de personas, pero cada persona es única. Cada persona es totalmente diferente a los demás, pero esa es una riqueza dentro de la iglesia. Y por eso la iglesia nos enseña a valorar a todos, que son parte de esta gran construcción de la casa de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.